Sí, muy interesante el término de salario efectivo. Creo que esto podría explicar un poco la diferencia con el salario mínimo vital. Justamente hay algo que dentro de las políticas económicas que se dan mayormente se desarrollan en Europa, hagan antes de darse, creo que antes de tomarse mucha expansión, el trabajo garantizado, hubo antes de ello, hubo lo que le llamamos la renta básica universal. Y era una propuesta que se habló muchísimo, incluso hay libros, Grecia, uno de ellos había hablado muchísimo de estos temas. Y a raíz de esto yo quería consultarle, lo que es una pregunta también que daría mucho a diferenciarse. ¿Cuál es la diferencia entre la renta básica universal, o también llamado ingreso básico universal, con el trabajo garantizado? Bueno, la primera diferencia es que es la U, ¿no? La de universal. Eh, es, eh, ya hay muchas versiones de la renta básica universal, pero la que yo más conozco es la que por lo general está inspirada en la idea de, quiere hacer dos cosas. Quiere darle o sea, quiere asegurar que la gente tenga acceso a los servicios y a los productos que necesita para tener una vida decente, básica, ¿no? Esa es la idea. Pero a la vez también quiere dar a la gente libertad de escoger si o no trabaja, ¿no? Y para mí esos dos objetivos están en contra, en el sentido que hay dos partes de dar bienestar a las personas. Hay dos partes. Una es, obviamente, asegurarse que las personas tengan un sueldo decente, y tengan ingresos para tener la vida digna que necesitan. Y por otro lado, tienes que tú asegurarte que existan los productos y los servicios dentro de tu economía para que estas personas puedan comprar. Entonces, por esa parte, el problema es la U, porque es cuando tú lo haces universal, lo que estás haciendo es otorgando beneficios sin necesidad de retornar, o sea, ¿cómo te digo? Sin ningún requerimiento productivo del lado de las personas que lo requieren, ¿no? Y obviamente muchísimos de estos fondos van a ir a gente que la verdad está en posición desesperada y que desesperadamente necesita estos fondos. Pero muchos de estos fondos también va a ir a gente de clase media, gente de clase alta y hasta los más ricos. Y lo primero que ellos van a hacer va a ser ponerlos en ahorros o ponerlos en inversiones o salir a comprar cosas de lujo y compitiendo entonces por los productos con gente que en verdad los necesita más, ¿no? Que ellos. Entonces, por ese motivo, todas las propuestas que yo he visto de renta básica universal, ya sea o dicen limitan muchísimo, primero, el dinero que pueden dar. Porque obviamente si tú lo expandes a toda la población, no puedes ofrecer mucho a cada persona. Entonces, y bueno, yo no sé si alguien ha hecho esto para Perú, pero acá, por ejemplo, me parece que eh, dan mucho menos de lo que es el salario mínimo, ¿no? Y que acá nosotros sabemos que el salario mínimo es inadecuado, y sin embargo estamos vendiendo una renta universal que ofrece menos que eso como algo progresivo, ¿no? Entonces, y no pueden subirlo, porque si lo suben, justamente la inflación empieza a ser un problema y empiezas a quitarle peso al dinero que le estás dando a las personas. Y segundo, porque, como te digo, en la teoría monetaria moderna, el dinero y los impuestos sirven para darle al gobierno cierto poder de manejar recursos económicos dentro de la economía. Entonces, si el gobierno impone impuestos, pero luego le da a la gente impuestos sin necesidad, sin pedir nada a cambio, entonces le quitas al gobierno manera de manejar estos recursos, supuestamente al servicio de la población, ¿no? Entonces, por ese lado también hay riesgo. Entonces, por eso que las propuestas de renta básica siempre ofrecen muy poco,
Es decir, no pueden liberar a la gente de la pobreza, no pueden y no pueden darle verdaderamente la opción de decirle no al trabajo, ¿no? Porque si la gente gana poco, igual va a necesitar trabajo. Y lo que va a hacer es va a aceptar menores sueldos de empresas, porque tiene, digamos, un poquito que la renta básica le está dando, y las empresas entonces se van a sentir con derecho de pagarles menos, porque ya están, digamos, subsidiados por la renta básica. Entonces se vuelve un subsidio de empleo, en mi opinión. Un subsidio, por eso no me gusta mucho. Ahora, hay otras propuestas del trabajo garantizado que, bueno, para diferenciar, entonces, primero que nada, la renta básica es desestabilizadora por el motivo que te he explicado, y el trabajo garantizado es estabilizador. Ahora, los proponientes del trabajo garantizado también a veces incluyen ideas de renta básica, no universal, pero renta básica, dentro del trabajo garantizado, en el sentido que las personas, entonces, el programa de trabajo garantizado, como te lo he dicho, ¿no? Exactamente igual, pero también les das a las personas la opción de decir, tampoco quiero eso, me quedo con menos plata de eso, y me quedo con una renta básica, ¿no? Pero ya es mi elección, ya tengo la elección yo de o tener un trabajo que paga mucho mejor, o tener un trabajo, o no trabajar y tener menos. Y eso a mí me parece bien en el sentido que muchos países en el momento tienen rentas básicas de una u otra forma, ¿no? Y para mí lo más fácil sería poner el trabajo garantizado como una política sin necesidad de cambiar nada más, ¿no? Sino que añadirle un derecho a los trabajadores sin quitarle ninguno de los que ellos tienen, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, muy interesante, de verdad. Sí, sí, muy interesante. Creo que remarcar muy bien las diferencias y esto, la potencia que podría tener el trabajo garantizado sobre la renta básica universal. Creo que hay esas vertientes, esas formas de hacer política que en América Latina difícilmente llegan. Ese es el detalle, ¿no? Europa siempre habla, en un libro Paulina había escrito en favor del trabajo garantizado, daba cuenta de justamente esto, ¿no? De que en América, diré en Norteamérica, en Estados Unidos, en las campañas políticas se daba propuesta de trabajo garantizado y que los mismos estadounidenses lo recibían bien, ¿no? Muestra una encuesta que más del 70% en ciertos estados estaban a favor de tener un trabajo garantizado. A raíz de esto yo quería también consultarle algo muy interesante. Hace un par de días la escritora Kate, de las 7 de la economía rosquilla, llamada así Donut Economy, había escrito un artículo diciendo de que la economía no tiene, o sea, la economía está enmarcada sin el ambiente, sin el planeta. Prácticamente habíamos hecho economía sin considerar el planeta. Y a raíz de eso yo quería también consultarle cómo se podría vincular el trabajo garantizado con el cambio climático, tomando en cuenta de que la economía sí importa el planeta. Bueno, ese es un tema bastante grande y hay muchos motivos. Entonces no quiero decir solamente que hay un motivo, pero para mí un aspecto muy grande del problema es que por el momento le hemos dado al sector privado un monopolio sobre la creación de trabajo. Y, y cuando se hace eso, cuando dependes mucho de eso, entonces estás dándole tu economía al motivo de ganancias, lo estás poniendo por encima de todo, ¿no? Y cuando haces eso, entonces por lo general las cosas de valor social, las cosas del medio ambiente pasan a segundo plano. Y uno puede regular a las empresas privadas, obviamente, hay mucho que hacer en ese ámbito, pero no le puedes quitar que las empresas privadas existen, primero que nada, para las ganancias. Eso nadie, si no ya dejan de ser lo que son, eso está en su naturaleza. Entonces no le podemos pedir, me parece que si esperamos que un sistema que está basado en ganancias no puede hacer otra cosa, o sea, priorizar otras cosas de valor social, de valor del medio ambiente. Entonces yo obviamente no digo que no debe existir el sector privado. El sector privado tiene un rol muy importante todavía
y hay mucho que decir por la creatividad en el sector privado, pero también hay mucho que decir porque hay muchísimas cosas que hacer, muchísimos trabajos, muchísimos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente bueno, y con los seres humanos, con el valor social, porque los seres humanos no somos separados del medio ambiente, somos una misma masa, ¿no? Y hay mucho trabajo que hacer en eso, que no tiene necesariamente potencial de ganancias, ¿no? Y en esos proyectos es donde yo creo que el gobierno tiene que tomar liderazgo ahí, ¿no? Porque el sector privado es muy bueno al hacer las cosas que hacen ganancias, pero las cosas que tienen valor social las deja de lado un poco, y ahí es donde el trabajo garantizado puede entrar, ¿no? Puede entrar a llenar eso. Y una parte, yo tengo un colega que se llama Fadel Kabou, que es un economista de acá, bueno, vive en Estados Unidos, pero es de Tunisia, y él habla muchísimo de lo que es una garantía de trabajos para el medio ambiente, Green Job Guarantee, ¿no? Y él habla justamente de que todos los trabajos que tienen que estar en trabajo garantizados tienen que ser trabajos que apoyen de cierta manera el esfuerzo ambiental a manera local, ¿no? En todo el país. Y mira, cuando tú me hablabas del New Deal y como Paulina habla de que en Estados Unidos habían estos trabajos, en Estados Unidos también y en Gran Bretaña durante la Guerra Mundial, todos estos conceptos de economía que yo te he estado explicando, ellos lo sabían muy bien. Ellos entendían la capacidad de sus gobiernos muy bien. Y en esa época no podían tener a nadie que sea desempleado. El desempleo durante las guerras mundiales es bajísimo. Y ¿sabes qué? La inflación también es bajísima. Y entonces, en esos momentos de crisis nacional, en el cual es de vida o muerte, ellos sí le dedican los recursos que necesitan a solucionar estos problemas. Entonces, nosotros podemos aprender de eso, ¿no? Y decir que si tenemos una crisis global de esta magnitud tan seria, entonces, ¿por qué tenemos a tanta gente desempleada haciendo nada? ¿No? ¿Por qué estamos desperdiciando tantos recursos que podrían ir bueno, muchísimas cosas, pero a plantar árboles, ¿no? A instalar paneles solares, a crear muchas de las cosas, a crear también podemos hacer crecer comida localmente, ¿no? Es tener producción local de varias cosas. Entonces, para mí es un eslabón muy importante de la lucha del cambio climático, y sobre todo en Perú, ¿no? En Perú que siente el cambio climático mucho más fuerte todavía que Europa y Estados Unidos. Sí, que creo que ese punto es muy, muy interesante. A raíz de eso también, yo creo que otro de los puntos que vamos a poder tocar, y creo que ha sido un cliché también, y es parte de las narrativas económicas que surge, es que el progreso tecnológico, la tecnología, haría desplazar pues los empleos, y como una manera de crear desempleo hay que llamarlo tecnológico, ¿no? Garzón lo llama tecnológico en su libro. Yo quería preguntar de qué manera podría afectar o si afecta o no el progreso tecnológico en los empleos que crearía el trabajo garantizado. Bueno, yo creo que en la tecnología, digamos, lo de la tecnología siempre ha estado ahí de una u otra manera. Durante la revolución industrial siempre habían historias de trabajadores que iban y destruían las máquinas, ¿no? Porque tenían miedo de que las máquinas le quitaran su trabajo, ¿no? Y estamos hablando de por lo menos 100 años atrás, ¿no? Entonces, la tecnología es un constante. Ahora estamos yendo por otra onda tecnológica que es distinta a la anterior. Pero lo que hace siempre es desplazar a los trabajadores. No es tanto eliminarlos, sino es desplazarlos. A eso hay necesidad de invertir en educación, sí, para poder hacer la transición a otras clases de trabajos más fáciles, ¿no? Pero yo no veo por qué el trabajo garantizado no podría también ayudar en ese aspecto
a formar una manera de puente, ¿no? Porque hay muchos trabajos que se necesitan hacer, que uno no quisiera que lo hagan las máquinas, ¿no? Que uno no quisiera, que no, por ejemplo, yo sé que tal vez yo puedo tomar una clase online de cualquier cosa en estos días, pero no hay nada mejor que tener un profesor a tu lado que te enseñe uno a uno, ¿no? Entonces, yo creo que estamos desvalorizando un poco lo que es la conexión humana con todo, ¿no? Y sobre todo, cuando el trabajo garantizado se trata de justamente trabajar en cuestiones locales, en cuestiones de tu comunidad, en cuestiones de ayudar a gente que es vulnerable, ¿no? Son muchísimos de esos trabajos, son cosas que tú no desearías que se haga de manera automática, ¿no? Y tal vez, tal vez son lujos, pero si podemos tenerlos, y si ayuda a la gente, entonces yo no veo por qué no debamos tenerlos. Entonces yo no veo lo de la tecnología un problema, al contrario, yo espero que lo de la tecnología nos ayude a deshacernos de aquellos trabajos que no nos guste hacer y nos permita entonces concentrarnos en las cosas que en verdad importan, ¿no? Sí, qué interesante, de ¿verdad? Ese tema creo que aborda muchísimo, ¿no? El hecho, por ejemplo, Mazzucato hablaba mucho desde el punto de vista tecnológico en el estado emprendedor. Bien, yo quería ya para finalizar una de las preguntas que considero que resumiría todo lo que podemos conversar es, ya que como usted es peruana y estamos rethinking estamos desde Perú, ¿cuáles serían los obstáculos de una implementación del trabajo garantizado en la economía peruana? Ya que justamente estamos en esta disyuntiva de cuestiones electorales, donde las instituciones están muy débiles, lo que varios economistas ya lo han mencionado. ¿Cuáles considera usted que es un obstáculo y cuál sería la forma en la que hay que tratar de implementar el trabajo garantizado en la economía peruana? Mira, de la manera técnica yo no veo muchos obstáculos. En lo que yo veo el obstáculo más grande de Perú es el mismo obstáculo que tienen la mayoría de las economías en este momento, que es la falta de voluntad política, ¿no? Es el que por ahora yo no veo mucha gente que esté dispuesta a decir el trabajo debería ser derecho de todos los pobladores. No debería ser algo que estemos, el desempleo no debería ser algo que estemos forzando en la sección en cierta parte de los pobladores. Entonces, eso es la parte más difícil, sobre todo también que está apoyado por narrativas erróneas como los mitos que hemos discutido, ¿no? La idea de que el gobierno es como una casa que se le acaba la plata y si le acaba la plata ya se destruye todo. No funciona de esa manera. Entonces, esas son las trabas y que instituciones como Rethinking Economics también están apoyando en deshacerse, ¿no? Pero la idea es que poner a alguien dentro del Parlamento o en la presidencia que esté dispuesto a hacer estas políticas, ¿no? La segunda, otro aspecto de esto también, bueno, que este es un problema en Latinoamérica, es la corrupción en Perú, obviamente. Pero la corrupción, o sea, la corrupción te afecta a todas las políticas que hagas, no solamente uno, te afecta a todo lo que hagas. No dejan que se vean los beneficios de ciertas cosas. Siempre está ahí, pero Perú no es el único país con este problema. Hay muchísimos países que tienen este problema. Pero yo espero que eso se vaya a solucionar mejor, pero a la vez eso es algo político, ¿no? Que la gente tiene que demandar desde abajo, ¿no? Para que las cosas cambien. Otros tal vez no son obstáculos más bien, pero son riesgos, ¿no? El Perú todavía tiene la economía muy dolarizada. Entonces, en su mayoría, lo mejor sería empezar a pasar políticas que ya saquen el rol que el dólar tiene sobre la economía, ¿no? Porque eso lo que hace es que puede hacerte que
que mucha parte de tu economía está muy sensible a lo que es el exchange rate, o sea, el cambio, ¿no? Entonces, eso es otro problema. Pero eso no es un obstáculo, eso es simplemente algo que hace la economía de Perú un poco más vulnerable, ¿no? Que otras economías. Y relacionado a esto también es que en Perú hay muchas, el motivo por el cual se necesitan dólares es que hay mucha maquinaria que se necesita para comprar desde afuera, ¿no? Porque muchos de los sectores de producción de Perú necesitan maquinaria que no se hace en Perú, entonces necesitan de cierto acceso a dólares. Y eso está bien, eso vamos a tener que vivir con eso por un tiempo más, ¿no? Pero a mí me gustaría también haber visto más lo que es eh, inversión bueno, en tecnología, en educación, ¿no? Y en esa clase de trabajo. Entonces, a la vez, regresamos al tema de trabajo, ¿no? De ofrecer oportunidades en Perú que ayuden al Perú a ser más independiente, en verdad, económicamente, ¿no? Y a la vez, y con eso nos va a ir bien. Pero yo creo que el trabajo garantizado es una manera de arreglar esos problemas, o es una parte de arreglar esos problemas. Muchas gracias, Patricia, por tan brillante exposición, de poder conocer el trabajo garantizado. Ha sido un gusto, un placer poder conversar acerca de la propuesta de trabajo garantizado. Desde Rethinking Economy Perú tenemos una misión de poder construir una sociedad de ideas nuevas, que se ajusten a las necesidades reales de nuestro país yo sé que esta entrevista ayudará a lograr ese objetivo. Un gusto de haber podido conversar contigo esta mañana. Bueno, acá es mañana, no sé cómo será en Gran Bretaña. Hoy es a 6 de la tarde. Sí, estamos a pocas semanas del Bicentenario del Perú y estamos sacando contenido relacionado a necesidades actuales de nuestro país a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias nuevamente. Tus palabras finales para el público que nos sigue en las redes sociales. No, me ayuda, me alegra muchísimo que esté a formar parte de esto y ver que hay gente en Perú que se está interesando por estas ideas, ¿no? Porque no, acá se habla mucho de la teoría monetaria moderna en Estados Unidos, está llegando a Europa, pero, pero la verdad las economías que más lo necesitan son las economías en desarrollo, ¿no? Y obviamente yo siendo peruana, mi prioridad es que llegue ahí primero. Te agradezco muchísimo la invitación y ojalá que haya servido de algo, ¿no? Para diseminar la información. Muchas gracias, Patricia. Y quisiera finalizar pidiendo a los que nos siguen, que nos encuentran como Rethinking Economy Perú en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y casi en todas las redes sociales. Muchas gracias, buenos días desde Perú, buenas tardes en Gran Bretaña y muchas gracias a todos por esta oportunidad.